Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día hablaremos de aplicación de esto con Javiera Bustamante, Luciano Rojas, Franco Tapia y Christopher Urrutia. Muy bien. ¿Vectores? Oye, ¿qué son los vectores? No te preocupes, amigo. En esta página encontrarás todo lo que necesitas sobre los vectores. Vector. Es un término que deriva de un vocablo latino y que significa que conduce. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Su significado, de todas formas, varía de acuerdo al contexto. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, quedando definido por un módulo y una dirección u orientación. Su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. La velocidad y la fuerza son dos ejemplos de magnitudes vectoriales. Como pueden ver ahí en la imagen, tiene un sentido, un módulo y una dirección. ¿Qué podemos hacer con ellos, con los vectores? Vamos a pensarlo. Dice, suma de vectores, distancias entre dos puntos del plano, álgebra vectorial bidimensional, representación gráfica de los vectores, paralelismo de vectores, longitud y norma de un vector, vectores unitarios, ángulo de inclinación de un vector en el plano ortogonalidad y productor escalas, desigualdad de Cauchy-Schwarz, etc. Chistoso el perro, ¿no? Ok, aquí vamos a intentar demostrar, en realidad ya está demostrado, nosotros lo vamos a explicar, la suma de vectores. Ok, dice, la suma de dos vectores, el vector u y el vector v, es otro vector u más v, obtenido de esta forma. 1. Ponemos el vector v a continuación del vector u, haciendo coincidir el origen de v con el extremo del vector u. 2. El origen de la suma del vector u más el vector v es el origen del vector u. 3. El extremo de la suma del vector u más el vector v es el extremo del vector v. Es decir, el vector u más el vector v es el vector que va desde el origen del vector u hasta el extremo del vector v, cuando hemos puesto al vector v a continuación del vector u. Como pueden ver ahí en la imagen, se forma un triángulo, ¿cierto? Donde el vector v está conectado al vector u. Y la suma de esos dos vectores da el otro lado del triángulo. Ok, si el vector u es igual a pq y el vector v es igual a qr, entonces el vector u es el vector v va a ser igual al vector pr. Es decir, el vector pq más el vector qr va a ser igual al vector pr del punto al final. Si sumamos un vector con su opuesto obtenemos un vector reducido a un punto. Su origen y extremo coinciden. Se trata del vector nulo o vector cero, que se expresa así como ven en la imagen. ¿De qué forma puede explicarse mejor esto? Te lo pondré así. Tenemos un vector que parte en el punto 1 y llega hasta el punto 2. El vector contrario, la suma sería la suma del vector contrario, o sea, con dirección opuesta partiendo desde el punto final del vector anterior hasta el punto de inicio, y así se obtendría el vector nulo. Muy bien, manos a la obra. Realizaremos la siguiente actividad para poder entender y comprender más aún la suma de vectores, y para ello nos subdividiremos en grupos para poder analizar esto. Muy bien, hemos traído acá una imagen de nuestro amigo Homero Simpson, ¿cierto? El famoso Homero Simpson, personaje amarillo que nos encanta con sus idioteces, ¿cierto? Bien, dice, Homero muestra los vectores que indican su desplazamiento por las calles de Springfield, desde la farmacia hasta el hospital. ¿Cuál es el desplazamiento final de la farmacia al hospital? Ok,
la farmacia está en el punto rojo y el hospital, ustedes lo pueden ver en la imagen, con la cruz. Acompañemos a Homero entonces a esta gran travesía, ¿no? Para saber cuál es el desplazamiento final de la farmacia al hospital, lo que hacemos es empezar a sumar los vectores de 2 en 2 hasta llegar al vector final, que termina en el hospital. ¿Cómo lo haremos? Asignaremos una letra que simbolice cada vector. Por ejemplo, el vector rojo va a ser A, vector azul B, vector amarillo C y el vector morado D. Muy bien. Ahora tomamos los dos primeros vectores, es decir, A y B, y los sumamos gráficamente teniendo en cuenta las reglas de la suma que vimos anteriormente, ¿cierto? Y puedes verlo en el video. Bueno, ya tenemos el primer vector suma. El siguiente paso para poder hallar el vector final que une la farmacia con el hospital es sumar ese vector que resultó al sumar A con B y sumarlo con C, así como muestra la imagen número 2 que está en la esquina inferior derecha, ¿cierto? Y lo pueden ver, vector A más B, y le sumamos nuevamente C. Muy bien. Ahora sumamos dos vectores y obtenemos el segundo vector suma. Muy simple, ¿eh? Se ve simplecito, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, A más B más C se obtiene ese vector. Muy bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Sumando estos dos vectores y obteniendo el segundo vector suma. Si observas el dibujo, el segmento vector suma es el que resulta de sumar el vector A más B con el vector C, ese aro azul que se ve ahí. Continuamos ahora usando ese vector que resultó de A más B más C y lo sumamos con D. Al sumar ambos vectores, obtenemos finalmente el vector. Si observas detenidamente, notarás que este último vector, suma, es el que une a la farmacia con el hospital en línea recta. ¿Se dan cuenta? Ese vector celeste que trazamos ahí es el vector desde el punto de origen hasta el punto final que realizó nuestro amigo Homero Simpson, el travesía. Ok, este es el vector de desplazamiento final. A más B más C más D. ¿Cierto? Una nota importante, chicos. Que ese desplazamiento es la flecha que une al punto desde que partió Homero de la farmacia con el punto donde llegó, o sea, al hospital. No es toda la distancia que recorrió, sino que es, ¿cómo decirlo? Desde la distancia del punto de origen al final, una distancia más corta, ¿cierto? La suma de vectores, porque claro, si nosotros calculamos la distancia en metros y todo eso, dará mucho más largo la distancia que recorrió Homero que el vector desplazamiento que sacamos nosotros, ¿cierto? Ahora, podemos sumar más los vectores, pero para hacerlo existen varios métodos. El más fácil y cómodo es el de sumar los dos primeros vectores para luego usar la resultante y sumarlo con el otro vector hasta llegar al vector final, así como se hizo para indicar el desplazamiento de nuestro amigo Homero, ¿cierto? Que seguramente estaba muy apurado para llegar al hospital. Ok, chicos, ojalá les haya servido el video y estudien para que puedan aprobar.